La Piedra del Gigante es un monolito que se encuentra en el Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, ubicado en Orizaba, Veracruz, donde también se encuentra la tumba de la Niña y el Ángel. Esta piedra es una de las piezas arqueológicas más conocidas de la región, cuyos orígenes se remontan a la época de la llegada de los primeros españoles por estas tierras. La piedra destaca por sus grabados, tamaño y ubicación, lo que ha dado lugar a infinidad de cuentos y leyendas a través de estos siglos. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando no había mucha vigilancia. A la medianoche, un grupo de jóvenes se introdujeron en el panteón, calculando que difícilmente habría alguien más que los viera, y por lo tanto pudiera provocarles algún problema con las autoridades. Así que, armados de linternas, cuerdas y algunas vigas para usarlas de manera de palanca, llegaron al lugar donde se encuentra la piedra, y de inmediato se dieron a la tarea que se habían propuesto: tratar de moverla, pensando que encontrarán en las orillas o bajo de ella algún tipo de tesoro o secreto. En un momento dado que los tres jóvenes tenían colocadas las manos sobre la piedra al mismo tiempo, cada uno de ellos creyó escuchar una voz que los llamaba. Pensando que era solo su imaginación a causa de la tensión nerviosa, no hicieron caso y continuaron con su tarea. Pero otra sorpresa les aguardaba al sentir que la piedra vibraba, como si tuviera palpitaciones propias. Pensaron que quizás se debía a un ligero temblor de la tierra. Lo comentaron entre ellos, por lo que esperaron un rato para volver a intentar. Sin embargo, más tarde sintieron esa extraña vibración, percatándose que a su alrededor todo permanecía quieto y silencioso. Momentos después, quedaron profundamente impresionados cuando se dieron cuenta que las voces correspondían a miembros de su familia, de cada uno de ellos, pero que ya habían fallecido, y que se encontraban sepultados en ese panteón, por lo que abandonaron inmediatamente, dejando todo su equipamiento ahí tirado. A la mañana siguiente, cuando se reunieron para hablar sobre lo que les había sucedido, decidieron regresar para tratar de recuperar sus cosas, quedando profundamente impactados al encontrar sus herramientas y demás objetos completamente destruidos. Algo curioso fue que pareció salir una pequeña serpiente debajo de la piedra, y pasó rápidamente por en medio de ellos, para luego desaparecer en la maleza. Como quiera que sea, y aunque estos hechos solo hubieran sido coincidencia, esos jóvenes nunca han llegado a olvidar esa singular experiencia. Dime, ¿crees que esa piedra tenía alguna relación con los hechos sucedidos? ¿Te atreverías a ingresar en ese cementerio en la noche? Por aquí te dejo más historias que pueden no dejarte del todo tranquilo. Sin nada más que decir, hasta entonces.